Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la biblioteca de Michael y vuelven las entrevistas. He estado un poquito parado en ese tema, ya que por temas personales y profesionales se ha complicado la cosa para sacar un huequito y hablar con los autores del panorama nacional que van sacando cómics, que en la última recta del año están saliendo muchísima cosa buena que vendrán, tarde o temprano vendrán. Pero bueno, vamos a ir poniéndonos al día y hoy están con nosotros el señor Raúl Balén y el señor Valentín Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas Buenas tardes, tardes. ¿cómo estamos? Pues eso, volvemos a las entrevistas con autores y en este caso tenemos a dos autores que volvéis al canal. Valentín estuvo con Newtopia, que de verdad recomiendo muchísimo. Dejaré en la descripción el enlace para que podáis adquirirlo por Amazon. Y Raúl estuvo hasta hace nada con la última pieza, editado por Carten. Eh, ¿Qué tal? Quiero que empiece Valentín primero y que me cuente desde que estuvo promocionando Newtopia en qué líos has estado metido y luego pasamos con Raúl. Vale, pues desde la última vez que estuve aquí que fue en Utopía, a ver, sí, fue el último libro que saqué de los que yo me autoedito a través de Amazon, como tú has Ujú. dicho. Y después de Utopía, ya casi, a ver, eso fue hace 2 años, va a ser dentro de poco, creo que en enero o febrero, hace dos años. Y no sé lo que está haciendo, estuve trabajando y preparando proyectos que no llegaron a ningún sitio y luego ya contacté con Raúl y empezamos a trabajar en Utopía, sí, en Utopía. Empezamos a trabajar en Umbriel, que es el libro que presentas hoy, y justo después de Umbriel he empezado a trabajar en otro libro, hay otras cosas que se vienen también con Tengu, y bueno, pues lo que hablábamos antes, que ahora de repente pues va a haber en las librerías pues casi juntos tres libros en los que participo como dibujante. O sea Ujú. que, bueno, ha sido un gran cambio. A ver, Tam- es- También recientemente, creo que salía hoy o sale mañana ese Dime tu nombre junto al Torres y Jorge, sí, Jorge Esteban, pues eso está. Al final parece que eso, ¿no? Que cuando los autores acumulan muchos cómics en muy poco tiempo, parece que como que se han puesto las pilas y más que nada muchas veces es porque han coincidido en el tiempo, el tema editorial y la publicación, y esos proyectos llevan trabajados ya hace mucho tiempo. Pero bueno, me alegro bueno, que eso es lo importante, que mm, estés muchas veces en las estanterías, sí, porque sí. lamentablemente el ritmo de publicación y el ritmo de compra es que si no eres novedad parece que no existe, ¿sabes? Ya, Viene un ya, ya. poco Da de mucha calidad. rabia. Mm. Y Raúl, tú has estado hace más poquito, más recientemente con La Última Pieza. Ujú, ¿En qué lío andas metido junto a ujú, Pedro Segade, por cierto, le mandamos ujú. un saludo? ¿En qué líos andas metido ahora y en qué líos has estado metido desde la última vez que estuviste por aquí? Pues un poco siguiendo lo que decía Valentín, ¿no? Que a veces tenemos ritmos de producción y los cómics salen cuando salen y muchas veces se solapan, ¿no? O empalman unos con otros. Yo hace, por ejemplo, casi 3 años estaba trabajando en una adaptación que ha salido ya por fin en formato físico, que es Don Quijote de la Mancha, que lo hago junto con Dani Campoy. Este caso es en tono así más humorístico, que Ujú. es este estilo que tiene Dani. Y este salió en principios de septiembre. Y entonces se me ha juntado pues con nuestro Umbriel, que ya lo teníamos Ujú. un poquito apalabrado, que era para este fin de año, con Valentín, con Tengu. Y el mes que viene, porque también nos lo han cerrado hace poco, en principio iba a ser para el primer trimestre del año que viene, un cómic con Jaime Martínez para Cascaborra que se llamará Ortiz. Ujú. Entonces, bueno, uno también va haciendo y va proveyendo y entonces al final los cómics, cada uno tiene su propia
su propia vida y sus propios tiempos. Y al final llegan cuando llegan, ¿no? Y bueno, y también sigo trabajando en otros, que vendrán más adelante. También ese Jaime Martínez es un artistazo con ese dibujante de Roman Ritual, que bueno, guionizado por el Torres, que Valentín aquí también recientemente ha sacado Esto es la... Sí, sí. Parecemos una casa real del siglo XVII. Esto aquí todo queda en una endogamia, pero más fructífera que aquellas. Bueno, aquí estáis Raúl, Valentín. Yo quiero que me contéis un poco cómo primero se hace la unión entre Raúl y Valentín y luego se genera este Umbriel. Pues, No sé si quiere empezar Valentín, quiere empezar Raúl. Bueno, sí, nos conocimos y a partir de ahí, con el estilo tan marcado que tiene Valentín, yo le propuse que una de las historias que tenía, relativamente cortas, porque el cómic tiene 70 páginas, yo creo que le iría muy bien al estilo que él hacía, porque me enseñó unas páginas que, aparte de lo que ahora ha enseñado, ¿no? de Newtopía o el Z o alguno de estos cómics que tiene, me enseñó algunas páginas que tenía para Metal Hurlant, ¿no? para la revista que él dibuja. Y entonces, cuando empezamos a hablar, una de las cosas que vimos que teníamos muy en sintonía son esas películas de ciencia ficción de los 70, de los 80, pues desde la propia 2001, Alien, Atmósfera Cero, sobre todo, ¿no? Espacio 1999, no sé, La fuga de Logan, todo ese tipo de cine que realmente a nosotros nos gustaba. Y bueno, la historia se la planteé, le gustó, era una historia, ya digo, relativamente corta, porque tampoco da mucho más para desarrollar. Totalmente en este estilo europeo, con plancha muy grande. Y bueno, a Alejandro de Tengu le convenció y también le convencí de publicarlo en la edición más grande que tiene, porque si os dais cuenta, el cómic es un tocho, es decir, es del de 30 y pico, parece por 20 y algo, o sea, es un buen libro, muy majo ha quedado. Vamos a comparar aquí, ya que estamos aquí, hablamos de los hijos de Jápeto, también con Alex Cruz Santana al dibujo, Raúl Valen al guión, que un abrazo a Alex Santana, y que bueno, que esto es 19 por 27 y esto es el tamaño europeo clásico, ¿no? De cine. Exacto. Y bueno, empezó por ahí. Entonces, a partir de que ya teníamos el sí de la editorial, Valentín lo que tiene es que dibuja muy rápido y muy bien, y las dos cosas las hace a la vez. Eso, y entonces... es un poco tricky. Lo dije el otro día en algún sitio. No dibujo rápido. Le dedico muchas horas. Bueno, también. Lo que pasa es que, claro, estamos trabajando y de un día para otro y digo, joder, he hecho esto, y digo, sí, pero es que no he dormido. ¿Sabes? He dormido un par de horas súper justas, tío. Pero sí, yo me levanto a las 6 de la mañana y ya estoy trabajando. ¿sabes? Claro, como el empresario que te cuenta, dice, media jornada 12 horas, media jornada son 12 horas, ¿no? Las jornadas de 8 horas no me llegan. No. Claro, a ver, yo estoy en casa, trabajo básicamente esto, entonces todo mi tiempo lo dedico a esto. A menos que esté trabajando en otras cosas, digamos que de lo que te da de comer, o sea, trabajo de ilustración o cualquier rollo. Entonces, claro, parece que dice, joder, macho, qué rápido. Dice, no, pues es que mis jornadas son muy largas, ¿sabes? Pero muy largas. Y como tengo un poco el chip así torcido, a las 5 me levanto y a las 5:10 ya estoy trabajando, ¿sabes? Ya son muchas. No, soy rápido, sí, quiero decir, pero también es que le dedico muchísimas horas, ¿sabes? Por eso tengo estas ojeras. Sí, bueno, que mientras el resultado sea excelente, pues muy bien, pues trabaja bien. O sea, ojalá tengamos Valentín para tiempo. A este paso me voy a quemar en 2 días, tío. De verdad. No puedo, tío. Si para vivir tengo que hacer 3 álbumes al mes, es imposible. Mira, aquí en España. ¿Sabes? Pero sí. Espero encontrar un equilibrio. Hay una cosa que me ha resultado curiosa que has comentado tú, Raúl,
es que convenciste a Alejandro de sacar este Umbriel en el formato más grande, ¿no? ¿De dónde viene la intención? Aparte de que, hombre, siempre conforme más grande sea el álbum, pues más puedes disfrutar del dibujo. Pero, ¿por qué especialmente Umbriel lo peleaste para sacarlo en el formato más grande cuando, por ejemplo, otro dibujazo, que es el de Ale Santana, está en este formato de 19x27? Por Porque tienes el... Y aquí qué coño meto, tío, es muy grande esto. Ah, ya está. Claro. Nada. Pero Tira, tira. es que era el nivel obsesivo que tiene Valentín por el detalle y en el dibujo. Ajá. Y entonces hacerlo más pequeño sería un sacrilegio para él. Y fue precisamente eso, es decir, no era una... bueno, ojalá hubiéramos tenido tiempo y dinero pues, para poder hacer un tomo de 200 páginas, pero yo creo que lo que queríamos contar era suficiente y con lo que queríamos, entonces el dibujo le pegaba y yo creo que le pegaba muy bien el hacerlo en grande. Y así yo creo que se ha demostrado porque la verdad es que por lo menos el impacto, ¿no?, que uno se lleva cuando lo tiene en las manos y lo abre y lo está leyendo, pues no sé, yo la verdad es que estoy muy contento de la edición y de que desde Tengu se hayan volcado en hacer esta edición en este formato, ¿no? Sí, total. Total. Eso no resta mérito, es decir, es el eterno debate también de si hacerlo más grande o más pequeño. Yo creo que hay dibujos y dibujos, es decir, cada cosa requiere su propio formato. ¿Hubiéramos sacado Los hijos de Jápeto así en este en grande? Sí, no sé. Bueno, quizá hoy ya teniéndolo en el otro formato no me lo imagino más grande, pero También la guerra la guerra de los formatos, ¿no? Que ya, hay gente y canales que hablan más del formato, el papel y las cubiertas que del interior del cómic. ¿Me lo he leído? No, pero es que el formato. ya. Los hijos de Jápeto supongo que es casi, por lo que estoy viendo aquí, casi el doble de extensión en cuanto a páginas. Literalmente el doble, sí. Literalmente el doble. Y yo no es que vaya mucho, no es que yo haga muchos bíceps y tampoco quiero hacerlo con un cómic, ¿no? Y creo que esto en formato europeo, Los hijos de Jápeto, por ejemplo, pues sería más incómodo. Y ya que era un cómic de menor página, yo creo que ha sido una buena elección ya aprovechar lo liviano que es para poder sacarlo en un formato grande, ¿no? Valentín, me Dime. acuerdo que cuando estuvimos viendo en Utopía y tal, tú me comentabas que las realidades del mercado español y bueno, que tenías algunos proyectos ahí para sacar, pero no era tu intención, pero ahora al final ha resultado que te vas a juntar con tres publicaciones en nada, en el mismo mes. Para ti, que has trabajado también en el mercado internacional, en el mercado estadounidense, que también te has podido autoeditar con ese Newtopía, con tu página web. ¿Qué era lo que él tenía para este proyecto, para elegir este y no otro? ¿Y qué es lo que te llamó de Umbriel? Vale, con referencia a eso sí, la intención, la última vez que estuvimos juntos, siempre he querido ser independiente, hacer mis propias cosas, de ahí lo de la página web, hacerlo a través de Amazon, que tiene el impedimento o el hándicap de que no puedes estar en librerías, ¿vale? Pero quería intentarlo. Y sigo queriendo intentarlo, porque sé que tiene que haber una forma de llegar a los lectores que no sea a través del clásico sistema de librerías, que a todos nos gusta, pero bueno, tiene que haber más. Entonces, claro, y como veía que mi problema a la hora de es contactar o cómo darme a conocer, entonces vi un anuncio que había puesto Raúl en Facebook, en un grupo de cómic, de dibujantes, guionistas. Entonces contacté con él y ya me he olvidado de la pregunta. Ah, sí, ¿qué me llamó la atención del libro? Vale, estuve mirando lo que él hacía, el tipo de material. Vi que era muy... ¿cómo se dice? Cuando tu material es muy diverso, tú eres muy Polifacético. polifacético, sí. Tenía muchas cosas de diferentes, Mm. ah,
temas. Entonces contacté con él, estuvimos hablando, él me pasó la idea, lo que tenía, digo, pues ciencia ficción me gusta, ¿vale? Y entonces ese fue el principal motivo, o sea, cuando él ya me pasó el guión, ya dentro del guión él ya me explicaba las referencias, lo que él tenía en la cabeza, de dónde venía, ¿vale? Y esas referencias ya me pusieron en, vale, esto me va a gustar porque esas referencias que él me da, yo qué sé, Blade Runner, Atmósfera Cero, Alien, creo que no solamente que me gusten a mí, nos gustan a todos, ¿vale? Y la ciencia ficción es algo que me gusta mucho. Yo siempre suelo hacer una ciencia ficción más de pasado mañana, que no irme al espacio y tal. Ujú, Y creo que también eso ha sido un error por mi parte, de querer hacerlo todo como demasiado próximo a la vuelta de la esquina, que es lo que realmente me gusta, o sea, esos ujú, futuros distópicos, y no me voy al espacio de aquí 800 años, ¿vale? Y entonces con el guión de Raúl me daba la oportunidad, uno, de hacer ciencia ficción, ¿vale? Era la primera vez que iba a trabajar con un guionista desde hacía muchísimo tiempo, lo cual me daba bastante miedo, ¿sabes? Por mí, no por cómo sea ujú, el guionista, ¿sabes? Porque no estás acostumbrado a trabajar con alguien que te diga, oye, ¿y esto va a ser así o debería de ser así? Yo lo veo de la otra manera. Y con Raúl no he tenido ningún problema en este ujú, aspecto. Y a la otra cosa que también digo, esto es para mí, quiero decir, lo que estáis hablando antes del formato del libro, que también en algún sitio he oído que es que se queda muy corto, tal y cual, y es una de las cosas que me gustaba, que es mm, corto. A mí me encantan los libros gordos, yo los que sí, hago son gorditos, ¿sabes? Los ujú, que leo me gustan que sean gorditos, las pelis cuanto más largas mejor, ¿vale? Sin llegar a ser series. Pero quería hacer algo corto. Hace años que voy arrastrando, ahora estoy viviendo en Francia y antes había estado viviendo en Londres. Y hay un par de libros que siempre me llevo a todos los sitios conmigo, ¿vale? Que uno es El Crepúsculo del Ferry, ¿os mm, acordáis? ujú. Esto es muy antiguo. La adaptación de Neuromante, sacaron un mm, cómic súper finito, ¿vale? sí, En comparación con el libro, digo, siempre me ha fascinado cómo meten el libro en ese cómic, ¿vale? Y es un cómic de ciencia ficción, creo que de más o menos de las mismas páginas que tiene el nuestro. mm, Y siempre quería hacer algo más corto, más conciso, aunque siempre salen cosas largas. Y esto era ideal para trabajar, para juntar un poco todas mis necesidades, ¿sabes? Ujú, Y mm, entonces, por eso yo estoy muy contento con la dimensión del libro. No creo que. Sí, claro, si le añades 100 páginas, pues ya es otra cosa. Puedes desarrollar los mm, personajes, puedes desarrollar el suspense, puedes hacer muchas más cosas. Pero me gustaban las cosas concisas. Ahora, el próximo libro que haga también va a ser un libro corto. O sea, quiero hacerlo denso, intenso, pero también va a ser un formato más el típico tomo francés de toda la vida, que ahora aquí también los mm, hacen así gorditos, ujú, pero creo que es algo que se está perdiendo y en España, cuando vas a las librerías, ya con el rollo ese de, hoy le voy a meter un gramaje así súper gordo a las páginas y vais a tener un taco así. Pero luego te lo estás leyendo y dices, joder, me lo he leído en 10 minutos, ¿sabes? ujú, mm, ¿Dónde están todas las páginas? Y a veces es un poco engañoso. Entonces, yo te digo, este formato tiene ventajas y desventajas y era algo que me apetecía y me sigue apeteciendo hacer algo más como los libros de antes, ¿sabes? Bueno, que se siguen haciendo aquí en Francia, ¿vale? Más justos de formato. O sea, una ujú, buena lectura, pero que no tengas que tener 3 días para leértelo, o 10 minutos pasando un montón de páginas porque es ujú, todo gramaje, ¿sabes? ujú. Amigo Sí, yo Arnaldo, puedo. Sí, sí. Que yo puedo decir que a pesar de que, bueno, son 72 páginas, eh, y cuando te dicen que se hace corto es buena señal. mm, Yo creo que nadie dice, se me ha hecho largo. Me ha ajá, gustado mucho porque se me ha hecho largo. Eso nadie lo dice, ¿no? no, Eh, Puedo decir que aunque son 72 páginas, sí es verdad que creo que no se lee, o al menos yo no lo leo rápido. La narrativa no te hace leerlo rápido. Ahora entraremos un poco más en la trama, pero estamos ante un grupo de seres humanos que están en un entorno hostil y donde hay, pues bueno, hay agobio, hay desconocimiento, hay una incertidumbre y bueno, y aunque los acontecimientos se van sucediendo, eh,
yo mismo, a mí no me da la impresión de que la cosa vaya rápida y creo que tampoco esa es la intención, ¿no? La intención es que entiendas el agobio de los personajes y cuando tú estás agobiado nunca pasa el tiempo rápido. O sea, nunca pasa el tiempo rápido. Salvo que tengas que entregar algo, que ahí estás agobiado y parece que no quedan horas, pero generalmente nunca pasa el tiempo rápido. Yo quiero, antes de entrar ya más en materia y en lo que es la historia, Raúl, también no quiero desvelar mucho el texto que incluyes en el libro, pero claro, yo he visto un poco aquí ahora los universos compartidos están muy de moda, ¿no? Esto es Sí. el Raúl verso, ¿no? Yo he visto aquí como son dos cómics diferentes, dos cómics de ciencia ficción, pero diferentes. Ahí hablando un poco de Blade Runner, con una influencia de Blade Runner, de Alien. Aquí es 2001, pero está, ¿no? Está ahí esa temática de la ciencia ficción como una temática donde tratas a la humanidad que es minúscula en en todo el universo, ¿no? ¿Fue este Umbriel nace gracias a los hijos de Jápeto o era una historia que ya tenías y que bueno, que los hijos de Jápeto salió antes porque tuvo que salir antes? Sí. Sí, no, el germen de lo que es Umbriel estaba antes de los hijos de Jápeto. Y un poco a lo que te refieres, que creo, ahora no recuerdo bien el texto, pero tiene que ir por ahí, es un poquito el acercamiento que hago hacia la ciencia ficción. Con los hijos de Jápeto lo hago más desde un punto de vista, podríamos decir, espiritual de lo que significa el ser humano, porque si lo asemejamos a películas, pues diríamos que es más cercano a 2001, que es ese significado de qué significa el alma humana, ¿no? O qué significa estar vivo, qué significa ser humano. Y Umbriel es otro tipo de acercamiento más seco, ¿no? Es ese tipo de futuro en el cual sí, la humanidad ha conquistado el espacio, es capaz de viajar, es capaz de tener, como en este caso, una mina extractora de un material X que no existe, ¿no? Pero que lógicamente siguen habiendo muchas carencias en cuanto, por ejemplo, pues salen lo que es el entorno laboral, lo que son las grandes corporaciones, los propios miedos, ¿no?, que tiene el ser humano, los agobios. Hay un momento que hay dos personajes femeninos que hablan sobre regresar a la Tierra, ¿no? Y uno dice, pues, no, yo a ese estercolero no vuelvo, ¿no? Como diciendo, no, ya la Tierra ya ha pasado a otro punto y como mucho vuelvo a la Luna o vuelvo a Marte, ¿no? Como si hubiera otras colonias hechas, ¿no? Pero sí que es verdad que, mira, lo he estado buscando porque lo puse en Los hijos de Jápeto. Hay una cita de Lovecraft que la puse allí y, como tú decías, ¿en qué me baso, no? Para acercarme a eso. Me gustó mucho siempre esa cita porque dice, te la leo un poco textualmente, ¿eh? Dice, todas mis historias se basan en la premisa fundamental de que las leyes, intereses y emociones comunes de los seres humanos no tienen validez ni significación en la amplitud del vasto cosmos. Como dando a entender de que todo lo que nos creemos el ser humano, una vez que nos ponemos en el contexto del espacio y tal, pierde sentido. Pierde sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí quería jugar un poquito con ese otro acercamiento, al igual que, ya lo verás, en un futuro pues llegarán otros acercamientos míos hacia la ciencia ficción desde otros prismas diferentes, ¿no? Pero como siempre haciendo mucho homenaje a lo que me gusta. En este caso nos gustaba ese tipo de ambientación y yo creo que esa es la palabra que más he repetido a Valentín, sobre todo que haya ambientación. Es decir, anteponer casi la trama, que en sí es bastante sencilla, a lo que es la ambientación. Y ahí es donde queríamos jugar más, ¿no? Y entonces aparecen muchos pasillos, hay momentos en el que aparecen ordenadores, ¿no? Y ha hecho como unos displays ahí Valentín. Y ha hecho, si tienes las primeras páginas, estas que he visto antes que has puesto algunas, sí. Si tienes algunas, por ejemplo, te enseñamos un detalle que fue una idea de Valentín, porque estuvimos hablando sobre la iluminación
de cómo iluminar un sitio que no está, por ejemplo, esta, ¿no? La anterior. La anterior, si la puedes poner. En esta, por ejemplo, estuvimos hablando de cómo hacer una ambientación y de cómo se iluminaba un sitio que estaba medio destruido y tal, ¿no? Y si te fijas aquí en los últimos paneles, sobre todo en el último se ve, aparece una especie de dron volador que tiene unas iluminaciones que los van siguiendo a los personajes y que también aparece en la portada, aparece justo aquí detrás, es de donde viene el foco de iluminación, ¿no? En la portada. Sí. Son estas dos cositas. Bueno, pues todos estos detalles, claro, al final viene entre la necesidad y la ambientación. Porque era, vale, necesitamos luz, pero queremos hacerlo chulo, queremos encontrar una forma, no solamente un pilotillo, aquello como Aliens, parece una alarma, ¿no? Que esté sonando ahí, que es un piloto que esté dando vueltas. Y bueno, el encontrar estos recursos al final le daba también identidad propia al cómic. Como por ejemplo los trajes, ¿no? Que ahora Valentín pues que explique un poco los trajes, pero también le dimos bastante vuelta a los trajes y a los cascos. ¿Qué hicimos, Valentín? Sí, sobre todo en los cascos, porque al principio cuando empecé a hacer las páginas, o las páginas que habíamos hecho de muestra para enseñar a los editores, los cascos, yo la idea que tenía en un principio era hacerlos cerrados, que no tuvieran cristal, y luego hacer un poco como en las películas de Iron Man, que ves a Tony Stark desde dentro del casco, o sea, rodeado de oscuridad y ves eso. Entonces digo, hostia, eso es un efecto guapo y me apetece utilizarlo. Digo, pongo cada uniforme de un color, ¿vale? Para que cuando no se ve la cabeza, el lector sepa quién es. Digo, siendo un libro pequeño no ha de ser muy complicado. Lo que pasa es que luego cuando empiezo a planear las páginas, digo, joder, es que se ven todos los astronautas en todos los momentos. Creo que la gente se va a hacer la picha un lío, ¿vale? Sabiendo qué color es qué. Y tampoco le tienes que pedir al lector, oye, acuérdate que el rojo es la chica, el azul es el tío del bigote. Y era como, de repente me parecía muy complicado, ¿vale? Porque no eran solamente 2 o 3 personajes que coincidieran, eran casi todos a la vez, ¿vale? Y entonces decidí poner todos los uniformes iguales, cambiarle el casco y hacerlo visible. Y eso en realidad me gustó mucho más que la idea original, ¿vale? Porque así sí que, no sé, no tienes que centrarte luego en hacer paneles pequeñitos con el detalle de la cabeza vista desde dentro, sino que puedes ver directamente la expresión del personaje en el casco. Y le da bastante juego y ayuda por el color del casco ya no a la ambientación, pero bueno, es como, o sea, los ves y no lo sé, ya casi a mí me dan como pena, digo, les va a pasar algo, ¿sabes? Un color ahí como enfermo, ¿sabes? Digo, le va a pasar algo. Ya te digo, también un poco los colores y todo esto, a ver, que los dibujantes nos pasa mucho, que siempre hay muchas cosas que haces y luego la gente dice, hostia, qué guay te queda la ambientación no sé qué. Y joder, pues ha sido casi lo que llaman un happy accident, un accidente feliz, que estás probando con capas, tienes una idea base, empiezas a trabajar con ella y de repente empiezas a mover capas y una te desaparece y dices, ya, no sé dónde se ha ido, y de repente la página es totalmente diferente. Y dices, hostia, pues esto me mola mucho más. Que también esto es muy peligroso porque cuando estás trabajando mucho tiempo en unas páginas y de repente le quitas una, claro, lo ves totalmente diferente, te llama mucho la atención, dices, tío, qué guapo. Pero en realidad no es, igual en realidad no es que sea tan guapo, sino simplemente que es diferente, ¿sabes? Pero en este caso, pues ya te digo, fue un poco el happy accident y no sé, porque en principio las páginas, los colores de los túneles, ya los quería hacer claustrofóbico, pero tenía la idea de las luces, que iba a ser lo que iluminase, pero iba a ser un poco más azulado. ¿Sabes? Como en las películas tipo gris, azulado, y iba por ese camino. Y de repente digo, pues me parece que va a ser que no, ¿sabes? Entonces tuve que rehacer bastantes páginas, ¿sabes? Así, y luego pues ha quedado como ha quedado. Vale. El tema del color, porque claro, yo me he leído tuyo Newtopía, que está en bitono,
El tema de color te ha costado mucho, llevabas mucho tiempo sin trabajar junto a un guionista, os ha costado mucho tiempo encontrar esa paleta de colores que diese esta ambientación tan característica, o fue algo que fue surgiendo sobre la marcha. No, quiero decir, hacía mucho tiempo que no, la última vez, a ver, no hacía tanto tiempo, porque antes yo digo, joder, me sé vender como el culo. Cuando te he dicho que después de Utopía, digo, no sé lo que hice, digo, hasta que encontré a Raúl, en todo ese tiempo he estado publicando aquí en Francia en la revista Metal Hurlant, ¿vale? Y ahora he empezado a publicar en la revista americana Heavy Metal. O sea que he estado trabajando, y claro, todo eso lo hago en color, ¿vale? Que desde que conociste a Raúl se te ha olvidado todo lo anterior. Sí, sí, casi. Lo que sí que es, la diferencia es que, claro, todo lo que he hecho en color son historias cortas, son historias de 8 o 9 páginas, ¿vale? Y ahí sí que hay un poco de diferencia porque tienes, bueno, no sé, no estaba acostumbrado, ¿sabes? Igual que empiezo a hacer un color como empiezo a trabajar salteando páginas, igual le meto unos colores al principio, luego empiezo con las páginas del final, tienen otro, me olvido las del final y las del principio, empiezo a trabajar en el medio, y luego llega un momento que los colores no me coinciden, que a veces pasa, y ves páginas diferentes y no pasa nada, son diferentes ambientes, quieres probar cosas diferentes, pero en este libro quería que, a pesar de que haya escenas que cambian los colores, que hubiera una tonalidad que se extendiera por todo el libro, ¿vale? Que no solamente fuera, oye, qué claustrofóbico aquí cuando estamos en los túneles, pero luego cuando estamos en la cafetería bueno, no sé, todo rosa y bonito y no. Entonces, no, el mayor reto a nivel de colores, la extensión del libro, en este caso. Entonces y lo de encontrar los colores, no, porque soy bastante rápido con eso. Digo, a ver, la realidad es que soy muy básico, ¿vale? Cielo azul, árbol marrón, hojas verdes. Y empiezo siempre así. Y luego a partir de ahí voy trabajando. Entonces, rápido en el sentido de poner los colores sí, y luego lo de encontrar el tono adecuado no es siempre un happy accident, pero bueno, es ir jugando ya desde las primeras páginas hasta que encuentras algo que te gusta, ¿sabes? Todo un poquito. Una de las cosas que cuando se anunció, vi bastante, me pasó de forma en varias ocasiones, fue que en los grupos de Telegram, que estoy en muchísimos y donde los aficionados compartimos nuestras lecturas y tal, fue cuando se anunció, salió lo que es la portada y ya mucha gente, eso, pasando la portada por los chats y diciendo, oye, ¿esto de qué va? Esto me interesa, solamente por lo que es la portada, que para eso vale una portada. ¿Cómo fue el proceso de creación y de definición de la portada que tanto ha llamado la atención? Pues esta portada, a ver, mira, es bastante curioso. La portada, digamos, lo que es el plano, así el plano abierto, los personajes relativamente pequeños, se ve ambiente, eso tenía claro que iba a ser así desde el principio. Lo que no tenía nada claro es que después de dibujar 70 páginas llenas de astronautas, fuese a meter otra vez en la portada más astronautas, porque acababa hasta aquí de astronautas, ¿vale? Entonces la idea en principio era meter solamente uno de los personajes, y había cosas por ahí, y solamente uno, ¿sabes? Digo, mira, Raúl, esto va a ser así porque lo tengo clarísimo, voy a hacer esto tal y cual. Y ella me dice, hombre, nunca me ha dicho nada, ¿eh? Siempre ha estado, yo le he enseñado las páginas y todo bien, ningún problema. Y me dice, ostras, yo, de verdad, yo que igual los metería a todos, ¿sabes? Así como tal. Y yo, vale, Raúl seguro que se acuerda. Digo, no, ¿sabes que te pilla en el mal momento, que estás ya al final, que estás ya en la portada, tío, ya está, ya no más astronautas, tío, en mi puta vida? De repente me está diciendo, no, mete a todos los astronautas. Digo, joder, Raúl, no me jodas, tío, es que no sé qué, tal y cual. Yo quejándome, es que esto, es que lo otro. Hombre, no sé, tú como quieras, yo contigo a muerte, dice, pero no lo sé, piénsatelo. Digo, y al final, digo, mira, tío, los voy a dibujar a todos y ya está. Y al final, pues es una cosa que ya lo he dicho antes en otra charla, esta es la portada que tenía que haber sido desde un principio. O sea, Raúl estaba totalmente en lo cierto,
que pasa que yo estaba en plan ya al final de todo, pues cansado y digo, no quiero dibujar más astronautas, tío. Si me dices que metas Snoopy, te lo meto. No tengo ningún problema. ¿Sabes? Un elefante, te lo meto. Pues, pero más astronautas no. Y al final ha quedado. A mí me gusta. Claro que, esto igual suena un poco raro, pero habitualmente las cosas que yo hago siempre le saco muchos pegos. En esta portada la estoy viendo ahora otra vez y digo, sé lo que cambiaría. Me parece que eso nos pasa a todos los dibujantes, ¿vale? Pero esta portada, ya te digo, nace de una idea vaga, y vaga en el sentido de que era más sencilla y que yo estaba en plan vago, y luego Raúl, como guionista, diciendo, oye, pues igual... Y sí, tenía totalmente la razón. A ver, es que yo siempre soy partidario de hacer la portada, como mínimo la portada final, hacerla una vez el dibujante ha acabado el cómic. Porque es cuando tiene el dibujante más en la cabeza todo el cómic completo, ¿no? Entonces, como la portada tiene que ser el espíritu de lo que representa la historia, o no tiene por qué representar un momento, sino tiene que pasar algo, porque esta escena, por ejemplo, no ocurre nunca dentro del cómic, pero es representativa de lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, aquí queríamos poner al personaje, que es Umbriel, que ahí no desvelamos nada, es prácticamente el protagonista, que es este personaje que aparece ahí con el pijama de Star Trek y después tenían que salir lo que era ambientación. Es que volvemos a lo mismo. Y eso, Valentilla, desde el primer momento ya me dijo, no, si ambientación va a haber un montón. Y digo, vale, pero es que los trajes, te has currado tanto, todos los detallitos estos que le has puesto aquí, que si como una especie de cámara, la sombrera, tal no sé qué, digo, ya, esto tiene que salir, esto se tiene que ver, hay que lucirlo. Y era cuando él dice ya que estaba ya quemadísimo ya de dibujarlo, porque sí que es verdad que ha tenido que dibujar en varias ocasiones, bueno, en bastantes páginas han salido estos astronautas, ¿no? Y también, creo que lo hemos comentado antes, que quería hacerlos de diferentes colores y queríamos hacer unos trajes muy, muy sencillitos, muy casi a lo Star Trek, como un uniforme plano y ya está. Pero, ostras, no acaba de pegar con lo que era el tono de la historia, que eran unos trabajadores, que queríamos dar ese ambiente más industrial, más de dejadez, más de nave, más como si esto sucediera en una plataforma petrolífera, ¿no? Por ejemplo, todo lleno de tubos y de plataformas y tal. Y entonces al final él ideó este tipo de traje y que es un poco lo que decía al principio, tenía como el aspecto más cerrado y no dejaba ver bien la cara porque hiciste como un algo octogonal, no recuerdo bien, había otros diseños por ahí ya que eso se ha perdido en el tiempo. Y entonces fue cuando abrió el casco enorme y hizo como esta especie de pecera a los personajes porque se les puede ver la cara entera y así ya se les ve la expresión. Y después vino el tono verde ese, que el tono verde ese se repite un poco, ¿no? Se repite como lo parte tecnológico. Cuando aparece un poco todo lo tecnológico en el... por ejemplo, hay... sin desvelar mucho, que tampoco voy a enseñar mucha cosa, pero cuando aparece por aquí hay una página en la que están con ordenadores y tal, entonces se vuelve a repetir ese leitmotiv un poco de este tipo de verde, ¿no? Entonces, bueno, que ellos lo llevaran así en los trajes, pues representaba un poquito esa parte, ¿no? Y, bueno, son de esas cosas que pruebas, montas de varias ideas y al final ves que encaja, ¿no? Y cuando encaja es lo bonito de lo proceso de creativo, ¿no? Y ya te quedas con eso y en el momento que lo vemos es como, vale, es que esto tiene que ser así, es que no puede ser de otra manera. Y a partir de ahí ya tiras para adelante, ¿no? Sí, la verdad que la portada es verdad que llama muchísimo la atención. Es curioso que esta llama mucho la atención, Los hijos de Harper llaman mucho la atención, Newtopía, que Newtopía, lo digo, que antes ha dicho Valentín que él se centra en la ciencia ficción de pasado mañana. Sí es verdad que esto, según cómo te pille, te puede poner el cuerpo malo porque pueden pasar... es ciencia ficción, pero cada vez menos ficción. Es buenísimo. Este cómic es súper recomendable para hacer una crítica de la sociedad posmoderna. Y también, mira, también la última pieza tiene otra portada que llama muchísimo la atención. Y eso es algo que hay que trabajarlo muy bien porque al final es lo que
de entre todas las novedades que estábamos comentando al principio, que llega Panini, Norma, Planeta, boom, pues hay que destacarse de alguna forma. La tipografía también me gusta muchísimo. Yo soy un poquito con eso, soy un poquito fetichista con la tipografía. Y el tema de la rotulación. No sé si, perdona, Sí. Michael, no sé si Sí. la tipografía esta, Valentín, ¿está deformada? ¿Está deformada o era algo que hiciste? Porque recuerdo alguna conversación sobre esto. Ah, no, sí, deformada te refieres al efecto este de... Sí, pero tú cogiste alguna letra y la deformaste. Bueno, el efecto así, sí, que está Sí, en no, perspectiva. bueno, lo que tiene es la idea era que tuviera el efecto este de perspectiva, que creo que recuerda bastante a las películas de los 80, básicamente la Guerra de Galaxias, quiero decir, por eso algo así. Es que es un cómic que tendría que haber salido en los años 80. Y entonces, por eso estamos tan contentos con este cómic, porque, no sé, nos recuerda a todo. Ahora que se lleva los retro, vamos. Claro, hombre. Ahora que se lleva los 80 y todas las series y la música. Ahora estamos en otro auge. Hablaba con Guillermo y con Yolanda creo que en el Festival de Cómic Europeo de Úbeda del año pasado, diciendo, 2025, no, en 2024, diciendo, ¿qué es lo que creéis que se va a llevar en 2025? Y ellos decían la ciencia ficción. Y creo que se está comprobando como en Francia se está sacando muchas cosas de ciencia ficción. Ahora el caso de Alien, han sacado una serie, han sacado Romulus hace poco y han sacado la serie en Disney Plus, ¿no? Se está funcionando de nuevo la ciencia ficción. Tron ha sacado la nueva película. Es un género que siempre, que nunca pasa de moda. Yo creo que la ciencia ficción y el western, sobre todo también en cómic, siempre tiene su público muy fiel. Y cuando dicen espacio exterior, estación minera abandonada, pasan cosas chungas, hay gente que dice, no me diga más que lo compro, ¿no? Sí. Porque la temática llama mucho. ¿Qué ibas a decir? Que te he cortado, Michael, que te he cortado. ¿Ibas a decir algo de la rotulación? Estaba hablando de la rotulación, que tiene esos bocadillos rectangulares, pero el rabo del bocadillo me ha parecido bastante característico. No sé eso a cargo de quién ha rotulado el cómic. Lo rotulo yo. Sí. No, ¿sabes lo que pasa? Sí, también me han comentado el tema de los bocatas cuadrados. Aquí en Francia, es que en Francia creo que se puede llevar todo. Hay infinidad de libros, novelas gráficas, o sea, cómics, que los sacan y los bocatas son cuadrados, ¿vale? Lo cual a mí en principio me sorprendió bastante, ¿no? Yo siempre los he hecho cuadrados porque para mí es más práctico, porque no sé hacer exactamente los bocatas redondos y tal, hacerlos bien, como que no. Y a mí cuadrados me gustan, ¿vale? Y como aquí en Francia, digo, funciona, digo, bueno, porque no van a funcionar en otros sitios. De ahí que yo en mis cómics los hago siempre cuadrados. Ahora, por ejemplo, ya no los veo tan bien. No sé, es que ya me empiezo a cansar, ¿sabes? Ya los estoy empezando a hacer, no redondos en el sentido clásico, o sea, más como una circunferencia, pero es todo manual, todo dibujado, nada de... O sea, por eso no los hago, ni siquiera los intento hacer perfectamente redondos o ovalados. Sí. Es como más dibujado. Por ejemplo, los rabos de los bocatas de Umbriel son todos dibujados a mano. Manuales, eso. O sea, Vamos, eso es lo que a mí me llamó la atención, porque yo que fuesen rectangulares no es que me llamase la atención, es que lo veo lógico y normal, y creo que siguiendo una estética de una instalación de mucho metal, de muchas formas artificiales, la redondeza ahí creo que incluso chocaría con la estética del cómic. Y me parece que es un acierto, pero sobre todo los rabitos de los bocatas me llamaron mucho la atención que estuviesen así, y me parece que le da bastante personalidad al cómic. Y creo que también es otro acierto. Es otro acierto. En el siguiente que sacas, Valentín, el del Bosque de Dios, ¿ese cómo son? ¿Son rectangulares? Eso, sí, también son... A ver.
Sí. Porque No, aquel era... Sí. cualquier cosa que yo haya hecho, que nada, que la editorial no me haya dicho, aquí en Francia al principio los hacía todos cuadrados y al final me dije, oye, ¿los puedes hacer redondos? Bueno, me lo dijeron cuando tenían un proyecto que querían hacer la adaptación de un libro y me dijeron, oye, para esto, como hay que presentárselo a la editorial que tiene el libro, hazlos redondos, que es como más clásico, ¿vale? Y a partir de ahí ya me dijeron, pues quedan mejor los que haces así que no cuadrados para tu página y de, hombre, intenta hacerlos redondos. Entonces ahora siempre los hago redondos para aquí en Francia. Para el Bosque de Dios, que es el libro que sale, seguramente ahora tendría que salir ahora en noviembre, pero me parece que me han dicho que al final, por problemas de imprenta, saldrá en diciembre, a principios de diciembre. Aún estamos ahí esperando. Y los bocatas también son cuadrados. En este sí que, sí, siempre los hago así porque es como me siento más cómodo. En este ya era casi, ni me voy a plantear hacerlos redondos porque El Bosque de Dios es un cómic que hice que era un cómic online, que hice con un guionista de Canadá, ¿vale? Y cada semana publicábamos 2 páginas, ¿vale? Entonces yo lo que quería hacer, y es lo que cuando hablé con él, quería que cada página tuviera, a ver, 1, 2, 3, no, 4, 4, 8. Cada página tiene 16 paneles, ¿vale? Son 16 viñetas. Porque es un formato que me gusta muchísimo. No sé, hay gente que le gustan yo qué sé, a mí me gustan los cómics y de ahí que siempre los haga así, que tienen joder, ¿cómo se llama? El grid, o sea, La rejilla. la rejilla, que la Sí. tengan, Mm. o sea, 3 y 3 y así todo el cómic, o 3 y 3 y 3 todo el cómic. Ujú. Y cuando son paneles pequeñitos, hay uno que no recuerdo el nombre, hace mucho que lo intento buscar, pero porque lo leí online, que creo que tenía el mismo número pero es una maravilla de cómic. Yo, a ver, meto muchas cabezas porque si no, no llegaba, ¿vale? Pero es un formato, el de tantos paneles, que me encanta. Hay uno del Mad Fraction, creo que se llama Octubre o Ujú. algo así, que es muchos paneles por página, siempre la misma rejilla. Y a mí esos cómics me encantan, me gustan muchísimo. ¿Sabes? Y quería hacer algo así. Entonces, el Bosque de Dios, y para eso sí necesitaba que los bocadillos fueran cuadrados porque si no me perdía. Claro, te ¿Sabes? monta, sí. Tenía que buscar algo, digo, que sea más fácil para trabajar en ese formato, que casualmente es el formato en el que trabajo siempre, que es hacer los bocadillos cuadrados. Ujú. Están las páginas, Michael, si tienes internet ahí, que puedes pincharlo, están Sí. las páginas en Tengu. Tengu ha puesto las páginas del Bosque de Dios Vale. porque lo ha anunciado porque estaba previsto como decía, estaba previsto ahora para este mes Ujú. y lo tienes ahí, se puede ver un previo de... Vale, pues ahora lo vemos, pero vamos a seguir un poco con Umbriel porque no quiero que se me vaya No, no. la pregunta. Es que estás hablando, Valentín, de que te gusta eso, la rejilla, ¿no? La más clásica que vemos nosotros, o que conocemos todos los comiqueros, la de 3x3, la de Watchmen, ¿no? Con esas 9 viñetas. Pero aquí, en Umbriel, han sido muchas páginas con distintas disposición de viñetas, con muchos planos detalles. Eso ha sido, entiendo que partías del guión de Raúl, ¿ha sido un reto o Es, en algún momento has estado tentado de presentar alguna página con alguna rejilla más uniforme? eso siempre, ¿sabes? Eso siempre. No, lo que pasa es que, por ejemplo, para lo que hago para aquí, para Francia, para el Metal Hurlan o para Estados Unidos, como son formatos muy grandes, entonces no, tampoco se estila demasiado, ¿vale? El hacerlo así, formato. Joder, Ujú. ¿cómo lo has llamado? ¿El grid? La rejilla. Rejilla. En rejillas fijas no lo hacen, eso es muy americano. Entonces, cuando empezamos a hacer lo de Umbriel, como ya iba a ser un formato grande y iba a ser en plan, entre comillas, europeo, ¿vale? Ya digo, bueno, pues no le voy a decir, oye, voy a hacer a Raúl, voy a intentar hacer esto, le voy a meter más paneles, pues para cuando coge el boli o si se cae o no sé qué, que Mm, va rodando. Quería hacerlo como lo que estaba haciendo para Francia, más europeo,
más europeo, no más francés, más europeo, Ujú, ¿vale? Y entonces no, me sigo, digamos que no es mi ambiente. Yo, ¿por qué? Porque la forma en la que trabajo, cuando trabajo conmigo mismo, cuando yo me hago los guiones, quiero decir, soy mucho yo hago las páginas, es el formato fijo, y luego lo que hago muchísimo es, oye, este panel no me funciona, lo cambio, lo voy a poner dentro de 3 páginas, aquí dibujo uno nuevo, o este panel lo pongo arriba y este lo bajo abajo. Eso lo hago muchísimo, constantemente, ¿vale? ujú, Y este tipo de formato no me lo permite. Porque, a ver, puedo recortar algo, pero luego tienes que o dibujar más o quitar parte. Entonces, eso no me lo permite. Entonces, me siento como, no sé, me da más respeto este formato. Porque una vez que haces el storyboard, ¿vale? Los bocetos, tienes que ir por ahí porque como tengas que repetir algo, vas a tener que repetir mucho. No es quita un panel y pones otro. Es recorta, remueve toda la página y es un cacao. Ya lo he intentado, ¿sabes? Y vamos, y digo, no, no más. Ah, pero ya te digo, no me acabo de sentir súper cómodo. Pero creo que es más como miedo escénico que otra Ya. cosa, ¿vale? ujú, Pero sí, no, a mí me encantan los cómics que tienen los paneles rotos y que ujú, saltan, ¿sabes? No sé, me encanta el Electra Assassin, el de Sienkiewicz, Mm. ujú, pero siempre me he quedado más con los paneles fijos. No sé, es algo que me gusta mucho. Cojo un cómic y hago así, digo, todo, las rejillas todas iguales, ya me lo compro, ¿no? Me da igual quién sea el dibujante, quién sea el guionista. Digo, voy a ver qué han hecho cómo han utilizado este formato, cómo han trabajado con Mm. él. Es un poco mi vicio, ¿sabes? Me gustan mucho. Mm. sí. Ya te digo, si son hay otro cómic que es del Tom King, que sale no sé qué, Mr. Strange. Milagro, Ah, el de. Mr. Sí, Milagro, sí, sí. El de Strange Milagro, Adventure, sí, también Mr. es Milagro. todo fijo. Mr. El Y Milagro luego y o Strange Adventure, sí. 3 paneles por página, que eso ya es en plan, digo, bueno, esto a ver qué hace. Y me gustan Ujú, estos formatos. Te ujú, obligan a hacer una serie, quiero decir, no es que tenga un lenguaje propio, pero bueno, tiene unos códigos propios, a diferencia de cuando haces algo más como un Briel, que es bueno, ujú, pues paneles, uno grande, otro es pequeño, ujú, estos los hacen más así cortos, es diferente en la narrativa ujú, y me siento más ujú, cómoda con la otra. Igual también porque, ujú, no lo sé, de alguna manera me gusta mucho el cine, cuando ves una serie o en casa, siempre lo ves en la tele, es el mismo formato y lo que Mm. cambia es el plano, ¿vale? Pues a ujú, mí igual lo que me gusta es emular un poco ese cambio en los planos, pero el formato siempre es el mismo. Formato. ujú, Y sí, ya te sí. digo, me gustan también los cómics que mezclan cosas y hacen así, ¿no? Ujú, Bueno, me encantan, pero tiro siempre más para lo otro. ujú. Sí, sí, a ver, Vicioso. las rejillas, las rejillas regulares, pues sí tienen un lenguaje propio, tienen mucha personalidad, como tú dices, ¿no? Que cuando ves un cómic dibujado de esa forma, pues ya lo quieres. También tiene unas restricciones. Que muchas veces ahí ya no puedes poner el plano de detalle, tienes que mostrar todas las viñetas con el mismo tamaño. Y bueno, y está en la habilidad del autor salvar esas restricciones, ¿no? Y aprovechar la potencialidad que te da esa disposición de página. Bueno, creo que hemos hablado de todo lo que se podía hablar sin entrar en la trama y sin entrar en nada de spoiler, porque yo soy muy gita con los spoilers y en los tomos únicos es muy complicado hablar sin desvelar nada. Pero ya que hemos dado bastantes razones para comprar este Umbriel, bueno, hablando un poco de la trama, como ya hemos visto, son una serie de mineros espaciales que están en una estación minera que en un satélite de Saturno y bueno, que esperan a ser evacuados. Resulta que cuando llega la ayuda, pues no los van a evacuar y ahí aparece un androide que va a desarrollar un papel muy interesante. Creo que ya lo hemos comentado anteriormente, pero Raúl, ¿por qué te decides en una historia que realmente es de ciencia ficción, pero que no hay nada espectacular, aparte de estar en Saturno, evidentemente? Mm. ¿Por qué decides una historia
sin hacer spoiler porque es muy complicado, que se centra en las emociones y en la interacción humana en este contexto ficticio. Supongo que viene porque a mí hay un subgénero que me gusta mucho, que me autoinventé yo, que es gente atrapada pasándolo mal en sitios cerrados. ¿Vale? Entonces, supongo que viene desde que vi Cube en su día, ya, allí en los 90, y ya se me quedó grabado esa idea, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿cómo sucede la idea? Pues es un cúmulo de cosas. Al final, uno, como escritor, pues escribe de lo que conoce, lo pasa por una trituradora propia, que es como yo entiendo la vida o como yo entiendo ciertas cosas, y a partir de ahí, pues exploro otras cosas diferentes, ¿no? Es decir, al final hay tantas historias como personas en el mundo. Y a mí me gusta mucho hablar a veces de que las historias, las obras, en este caso estamos hablando de cómic, pero podría ser de cine o de literatura, yo no soy tan partidario de que las cosas nos gustan o no nos gustan, sino que conectamos o no conectamos. Yo soy más partidario de esa mentalidad. Por ejemplo, mira, aquí atrás se puede ver, tengo una estantería llena de Osamu Tezuka, que es una de mis debilidades, pero no todo lo de Tezuka, sí, me pones un poco más grande, pero bueno. Sí, Tengo aquí un sí. montón de cosas de Tezuka y ya no me caben. Y por cierto, hace poco pude comprar la Komi y la Garo en Japón, que son las revistas que me faltaba de las antiguas. Pero bueno, eso es otra cosa. Un día hablaremos de Japón y de manga y tal, que es una cosa que me pirra. Pero vengo a referir, por ponerlo como ejemplo, es un autor que a mí me llena mucho. Conecto mucho con Tezuka, pero no todo lo que tiene me gusta. Entonces eso me pasa, no sé, con Kubrick, por ejemplo. Hay películas, no sé, yo con Barry Lyndon no puedo, se me atraganta. A mí Barry Lyndon se me hace bola. Y la he visto un par de veces en mi vida, casi obligado y autoobligado para aprender de este hombre, porque es un maestro. Pero se me hace bola y sin embargo Kubrick me conecto mucho, ¿no?, con él. Con esto que quiero decir, que porque muchas veces preguntan, ¿y cómo te inventaste esta historia? Pues no lo sé, pues supongo que uniendo ideas de aquí y de allá, y yo lo que pensaba era, pues bueno, en este caso me gustaba mucho la idea esta de lo que tiene que ver con Umbriel, que no voy a desvelar mucho lo que le pasa a mitad de cómic y de cómo es la resolución, porque tiene que ver con personajes y al final no es un cómic de acción, porque no carece, es como una especie de acción contenida, que ese era otro punto que a mí me gustaba mucho, sobre todo para este cómic que es cortito, ¿no? Una acción que no hay acción, aunque la hay, pero no hay esa acción como tal, ¿no? No hay una persecución, no hay una batalla a tiros, para entendernos, no hay una pelea de dos que se están como un boss final. Eso es lo que agobia, por lo menos mi impresión cuando Claro. lo leía, diciendo, va a pasar algo ahora y no pasa, va a pasar algo ahora y no pasa, va a pasar algo ahora. Y dices Exacto. tú, uf. Es esa como tensión que se va sumando y hay una subtrama por debajo, que esa sí que no la voy a decir, que No. afecta a todos los personajes y que cada personaje actúa y un poco es como que se enfrentan a la trama, ¿no? Directamente. Entonces a mí esa parte me gusta más, pero ahí ya entramos más en cómo yo entiendo las historias y cómo yo escribo. Los hijos de Jápeto, por ejemplo, ocurre 3/4 partes de lo mismo. Los personajes que estaban dentro de la nave tienen que lidiar con lo que le pasa, con lo que se les plantea dentro de la nave y no saben lo que les está pasando, ¿no? O sin ir más lejos, la última pieza, los dos protagonistas son la pareja esta que se ve en un banco encerrados y se les viene todo encima a ellos. Ahí sí que es un cómic de acción, sí que tiro de todos los tips y los tropos de cine de acción. Por cierto, más acción asiático, que es el que me gusta, que no el americano. Pero también los dos personajes, por ejemplo, que son Dolores y Hopkins en la última pieza, se ven superados por esa trama. Y entonces yo creo que ahí esa contención es donde, bueno, donde yo creo que ahí escribo bien y me salen cosas chulas. O por lo menos es lo que dicen los demás. Volvemos a lo mismo. Yo escribo. Si tú como lector conectas, me parece estupendo.
Claro. que no conectas porque no es lo tuyo y no tal, y entonces dices, es que no me ha gustado, porque, y me puedes dar 20 razones. Pues me Ujú, parecerán estupendas, las 20 razones, pero ujú. bueno, pues vale, muy bien, lo acepto. No, no es una cosa que a mí no sé cómo decirlo, que parece como muy egocéntrico, ¿no? Pero am, es que yo principalmente escribo para mí, que es algo que a veces repito en algunos Claro. sitios. Yo hago los cómics que a mí me gustaría ver. Y, Ujú. y yo creo que con la cultura comiquera que tengo y con lo que me gusta, salen cómics chulos. Entonces, para mí ese es el primer objetivo cumplido y me doy por satisfecho. A partir de ahí, si hay más Ujú. gente que conecta, pues estupendo. Yo creo que ya somos unos cuantos de la quinta que empezamos ya a tener tiros pegados y que los 80 ya fue una cosa que nos pegó fuerte. Pues bueno, tampoco el cómic pretende ser un ataque lacrimógeno a atacar esos sentimientos, ¿no? De algo añejo, porque no jugamos con eso, es una historia propia, es una historia ah, que, vamos, que funciona por sí sola, no tiene por qué ser, pero sí que queríamos que recordara eso, ¿no? Sobre todo ese tipo de cine o de cómic, como por ejemplo el Incal o Juan Jiménez, que me encanta también, o Ujú, ujú. Ricardo Barreiro, todo este tipo de autores me gustan mucho y también yo creo que narran de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, lo digo en algún sitio, porque el cómic creo que servía un poco este cómic como homenaje a todo ese tipo de obras. Sí. No sé si respondió la Eh, pregunta, pero enrollamos aquí que no veas, ¿eh? De No verdad pasa, no que... pasa nada, pero sí es cierto lo que dicen, ¿no? Que puedes conectar. Yo ha habido cosas de géneros que me pueden gustar más. A mí el género histórico me gusta y bueno, es que, a ver, es que soy historiador. Al final el género histórico me gusta, pero ha habido veces que digo, mira, el cómic literalmente está bien hecho, o sea, no le puedo poner, pero no he conectado con los personajes. Al final, tú estás narrando y el narrador tiene que conectar con el lector, ¿vale? El lector se tiene que implicar, sobre todo el cómic, que es un medio tan visual y donde el lector es tan activo. Si tú no te implicas, mm, no, ¿sabes? No, Claro, y puede que en ese cómic de ese autor tú no hayas conectado con la historia que te cuente y luego venga otro cómic de otro género o incluso el mismo género y sí conectes. Tampoco hay que por eso. darle más vueltas, así es la cosa. Bueno, tenéis ahí ya disponible desde hace tiempo este Umbriel de Raúl y Valentín Ramón, editado por Tengu Ediciones, ¿vale? Ya sabéis, podéis ir a vuestra librería de confianza y pillarlo y vamos a hablar ya, porque es que si no ya os tenemos que hacer spoiler y no podemos hacer spoiler en una historia de tanto suspense, es que no puede ser. Y vamos a hablar un poquito hemos hablado, que ya hemos enseñado la última pieza, hemos enseñado Newtopía, hemos enseñado los hijos de Jápeto, y vamos a hablar un poco de lo que se viene o lo que se ha publicado recientemente, empezando, ya que me has dicho, lo has apuntado bien Raúl, empezando por ese El Bosque de Dios. Otra portadaza ahí para llamar Muy la guapa. atención de Valentín Ramón junto a Marc Bertolini y sin entrar en otra presentación, otra hora para hablar del Bosque de Dios, cuéntanos un poquito de esta obra, Valentín, porque yo tengo que reconocer que no la tenía para nada localizada. Vale, esto es, lo he dicho antes, con Mark lo conozco hace un montón de años, todo a través de online. Siempre me ha ido ayudando para, oye, ayúdame con las traducciones en inglés o las correcciones de esto. Yo le he hecho algunas portadas. Siempre hemos tenido, no sé, hemos tenido la intención de hacer algo juntos, pero nunca había cuajado, ¿vale? Y yo le contacté y le digo, oye, quiero hacer un cómic online porque había visto lo que estaba publicando Víctor Santos, ¿vale? Que tenía una Ujú, página en Substack y digo, pues yo quiero hacer lo mismo. Cada semana, digo, aprovecho y hago algo que tenga lo de los paneles fijos. Mira, justo has Mm. puesto una que no tiene todos los ujú. paneles fijos. Pero bueno, uno que también me extiendo alguna vez porque si no, ¿sabes? Queda un poco claustrofóbico y no me Aquí podía se ve extender. el 3x4. El Aquí se plano ve, aquí se ve. horizontal, algo así, quedaba un poco raro.
Entonces lo contacté, le dije, oye, quiero hacer esto, pásame algún guión. Me pasó varios. El que me gustó era este. Historia de terror, casa en mitad de un bosque, pasan cosas en el bosque, pocos personajes. Digo, bueno, pues esto está muy en mi línea. Rollo lo que me pasó con Raúl con Umbriel, ¿sabes? Que él tocó una Ujú. serie de teclas en la ciencia ficción, pues en el tema de horror, Mark tocó una serie de teclas de cosas que me gustan. Que es lo que decía antes Raúl, personajes encerrados. A mí eso en Ujú. películas me encantan. Espacios muy reducidos, en este caso es una casa y un bosque, que el bosque es grande, pero bueno, es un bosque a fin de cuentas. Y entonces nada, estuvimos, no sé, un año y pico, 2 años, no, ya no sé cuánto tiempo fue, para terminar el libro. Era en inglés, ah, la página online. Cuando empecé a trabajar con Raúl, se lo comenté a Alejandro de Tengo que tenía este libro, que se le interesaba y tal. En principio el cómic era en blanco y negro. Blanco y negro, grises, tramas, ¿vale? Como lo hacía 2 páginas a la semana para poder encajarlo con otros proyectos en los que estaba trabajando. Y porque yo pensaba, digo, bueno, quiero hacer algo así como oscuro y ¿sabes? Lo que pasa es que a Alejandro no le gusta mucho publicar en blanco y negro, y aparte el tema de las tramas se ve que le daba problemas a la hora de imprimir, cosa que no acababa yo de entender, porque hay muchos cómics con tramas. Pero es que también me hace algunos efectos raros. Y en eso sí que tenía razón, eso cuando ponen las tramas y seguramente están mal puestas, te hacen como un efecto que ves a El través de Moiré. la página. Sí, él, Moiré. 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 muere. Moaré. Sí. Vale, había muchas páginas que sí que daban ese efecto. Entonces digo, bueno, pues lo que puedo hacer es cambiarlo, le pongo unos colores planos sencillos, ¿sabes? Nada de hacer ahí una locura. Entonces coloreé el libro y bueno, y ahora lo traduje y ahora sale con Tengu. Y bueno, no sé, eso es más, básicamente la historia del bosque de Dios. ¿Cuántas Es... páginas son Valentín? Ostras, ahora me matas porque no lo sé. Creo que lo habíamos hecho 104. Mira, ahí pone 104, vale. 104. Lo habíamos hecho pensando en que fuera posible dividirlo en capítulos de Mm. 22 o 24 páginas para intentar llevarlo a alguna editorial americana. Lo que pasa es que al final nunca pasó, porque creo que Alejandro nos lo cogió incluso antes de que lo tuviéramos terminado, ¿vale? Bueno, está bien. Y entonces no lo llegamos a enviar nunca, que mi idea era pues lo típico. Lo envías a Dark Horse, que hace de terror, lo envías a Mm. tampoco hay mucho, bueno, sí, a cualquiera de las americanas. Y básicamente es eso. Entonces, ya te digo, a mí lo que más me gustó del guión de Mark es la idea general, el lugar donde sucede. Sería una peli de putísima madre, una peli de terror. ¿Vale? Es que tiene lo típico, ¿sabes? La chica guapa que va a un sitio que es desconocido, es una casa de un rico que está en mitad de un bosque o en la vereda, al lado de un bosque, y el bosque tiene cosas, ¿sabes? Pues digo, joder, pues que para peli está genial, ¿sabes? Ujú. Entonces, no sé, con este libro me lo pasé muy bien, porque básicamente porque me permitía jugar con eso de los paneles, muchos paneles, y ahora aquí que meto. Pero bueno, podría haber quedado Mm. mejor en el sentido de que cuando le dije a Mark lo que quería hacer, que al principio las páginas de muestra que él me enseñó, el guión, pues tenían 6 paneles, 7 máximo, ¿vale? Entonces yo dije, yo lo que voy a hacer es, con lo que tú me pases, tú haz siempre lo mismo que has hecho hasta ahora. 6 paneles, 7 paneles. Y yo lo extiendo, pues con los tiempos de, yo que sé, ahora voy a coger el lápiz para crear suspense, subo las escaleras, enseño un poco los decorados, jugar un poco hacerlo más fílmico. Que pasa que, bueno, supongo que a veces con mi inglés de Cuenca, igual no lo entendió bien. Y luego me enseñaba páginas que ya directamente me metía 11 paneles. Digo, pero a ver, Marc, tío. Digo, no Pero, me metas 11 paneles, que entonces no me das cancha para jugar con nada, ¿sabes? Para hacer lo que yo quería hacer, ¿vale? Y tampoco es un formato que él domine mucho, y había momentos que digo, Omar, me has hecho una escena que son 3 páginas, cada página tiene 18 paneles y están dando un paseo por el bosque, ya ni siquiera por el bosque, ¿sabes? Están dando un paseo por el jardín, pues el jardín eterno.
Pero bueno, y luego hicimos un poco de recortes, muevo aquí, muevo allá, Ujú. esto, ¿sabes? Ya te digo, esto sería una película muy, muy guapa de terror. Ah, y espero que Mm. como cómic también sea un cómic de terror muy, muy guapo. Muy chulo, muy chulo. ¿Esto sale, ha salido ya o bueno, Esto este que se ha retrasado? tendría que salir ahora en noviembre, pero Va a salir supongo en que ahora diciembre. todas las imprentas están como locas y en principio parece ser que se va a retrasar hasta diciembre. Aún no tenemos las Vale, fechas seguras, pero parece que sí. Lo cual vale. a mí, a ver, queda un poco raro, digo, a mí me va bien, digo, porque ahora tengo Umbriel está ahí, que está calentito. Ahora sales, dime tu nombre, Dime tu ¿sabes? nombre. Ujú, Y encima iba a salir El Bosque de Dios. Digo, joder, los tengo todos mm, ahí juntos, esparcírmelos ujú. un poquito en el tiempo, ¿sabes? Porque me gusta hacer las charlas con Raúl, mover un poquito el libro, colgar las fotos y, ¿sabes? Ir haciendo esto Claro. y luego paso al siguiente, no hacerlo todo mezclado, porque si no parece, digo, Ujú, joder, si te pierdes un poco, va a aparecer en algún momento que tengas preferencia por algún libro y en ujú. realidad, pues, vamos, para nada. Me gustan los 3 por igual, ¿sabes? Cada uno tiene su rollo. Y digo, bueno, menos mal que, bueno, menos mal entre comillas, que este se retrasa un poco y deja un Claro. poco de cancha y puedo seguir con Umbriel. Ahora sale mañana el de Dime tu nombre y puedo seguir haciendo las cosas más o menos bien sin que haya ahí Ujú, una presión de, oye, que ya no sé, ¿sabes? Pero bueno, ujú, pues lo que hay a veces es lo que pasa. ujú, ujú. Bueno, antes de hablar del Dime tu nombre, vamos a hablar de un cómic de Raúl, que lo ha enseñado al principio, Don Quijote junto a Dani Campoy, que también es bastante reciente, ¿no? Y que adapta al cómic, pues bueno, Don Quijote de la Mancha. Eh, ¿Cómo Sí. surge? ¿Cómo surge esta adaptación? Esto fue porque Dani Campoy quería hacer algo concreto, así de una adaptación y tal, y entonces Voy a cuando poner en empezamos a hablar grande. con la editorial, se publica por Verbum, hace este tipo de adaptaciones. Esto está muy enfocado también para colegios, sobre todo, ¿no? Ujú. Y entonces lo publica así en un formato, es bastante grandecito, para que veáis. Por ejemplo, si Umbriel es grande, este también no se queda Ah, atrás, pues sí, ¿vale? sí, es grande, Sí, ¿eh? sí, no se queda atrás, Ujú, es bastante grandecito. Y tiene el ujú. lomo, tiene el lomo y tal, y bueno, ya está muy bien. Entonces, de lo que nos propusieron adaptar y tal, uno que no tenían era precisamente Don Quijote de la Mancha, y yo le dije a esta gente, digo, bueno, pues, oye, vamos a liarnos. Pero claro, creo que eran, ahora no recuerdo, que eran 80 páginas, creo que son, Ujú. 70, 80 páginas, ya no recuerdo. Pues que lo hice hace 2 años, ya, me ha salido ahora, pero que lo escribí hace 2 años. ¿Y qué ocurre? Que yo les dije, digo, oye, nos vamos a liar la manta a la cabeza y vamos a adaptar los 2 tomos que hay de Don Quijote, pero obviamente vamos a saltarnos parte, pero voy Hombre, a intentar condensar todo lo que se pueda. Claro, no, imposible, imposible. Creo que el texto tiene 190.000 palabras y estos son 70 páginas, o sea que es imposible meterlo aquí. Mm, Pero una cosa que sí que tuve clara era de poner los textos, una transliteración lo más fiel posible a lo que era el libro. Es ujú, decir, aunque está en este tipo de dibujo que es más humorístico, pero no quería llevar la obra hacia un tono humor, pero un humor ujú, propio, sino que ujú, cuando uno lea a Cervantes, este tío era un cachondo mental ya. O sea, ya es que decir, los chistes ya los hace él. No hace falta que yo ujú. haga una parte más cómica de lo que ya está Claro. haciendo él con el Quijote, ¿no? Ujú, Y entonces, bueno, lo intentamos, es decir, porque fue un experimento y salió muy bien. La verdad es que quien lo lea es tal cual texto, pero con este tipo de dibujo y bueno, condensado. Al final no deja de ser pues un resumen básicamente del libro. Este ujú. salió en Genial, septiembre, este salió en primeros de, septiembre. de septiembre, sí. Perfecto, pues ahí lo tenemos, Don Quijote de la Mancha de Raúl Balén y Dani Campoy. Y ahora vamos a ese Mira, Dime tu ah, nombre. vale. Yo te quería No, colar aquí sí, más.
Más promoción. Yo ahora Escúchame. voy a hablar de otro Luego, tuyo. sí, no, ¿cuál? ¿Este? Hombre, Es que no, el de Juan, no lo el de veo, Juan aquí. Ortiz iba a hablar. Sí, vale. Es que no No hemos seas pasado ansioso, no seas ansioso. Primero Valentín, luego tú, luego Valentín, luego tú. Vamos aquí por Venga, orden. pues aprovecho, te paso la portada. Te paso la portada para que. Ah, vale, mira, si me la pasas, mejor, porque te había encontrado una foto en Instagram de una viñeta de Jaime Martínez, así que mejor pásame la portada. Venga. Y mientras vamos con ese, dime tu nombre, de El Torres, Jorge Esteban Uraballen y Valentín Ramón. El cómic, no sé si es una adaptación, si se puede leer libre de la serie de Amazon Prime Video, y el primer cómic de producción propia de monstruos. Valentín, ¿cómo te meten en este embolado? A ver, empezando por el principio, digamos que Dime tu nombre, la novela gráfica forma parte de, no sé si la palabra universo es, pero sería el universo de la serie, ¿vale? Se pueden leer de forma totalmente independiente. O sea, no es necesario ver primero la serie y luego el cómic es una continuación, ¿vale? Es como esa parte, son diferentes. Aparte teníamos un Ujú, poco bueno, el Torres tenía un poco el hándicap de que como serie y libro iban a salir relativamente al mismo tiempo, en ujú, la productora tenían miedo de que hiciéramos algún spoiler, de lo que iba a salir en la serie, ¿vale? Porque cuando empezamos con el libro, ellos aún no sabían, la productora, la fecha en la que se iba a emitir la serie, ¿vale? Y hasta el ujú. final casi es que no lo sabíamos, estábamos ya terminando el libro y ya no sabíamos en qué fecha sacaban la serie. Entonces ya nos avisaron de que tuvieran, o le avisaron a él, a Juan, de que tuviera cuidado con no hacer spoilers. A nosotros nos pasaron la serie antes, la vimos, y a raíz de ahí, pues Juan empezó a escribir el guión. Entonces son separadas, se puede leer perfectamente la novela gráfica sin haber visto la serie, y si luego te engancha, Vale. pues ver la serie y viceversa. A mí, Ujú, ¿cómo me meten aquí? Bueno, casualidad, no sé. Yo hacía muchos meses que a mí el trabajo de Juan me encanta, como guionista. Creo que, ya no solamente como guionista, creo que como personaje en sí es uno de los grandes cimientos de, actuales del cómic español, ¿vale? ujú, Y por todo lo que hace, porque hace infinidad de cosas. Y bueno, yo lo seguía en X y digo, y siempre pensaba, joder, tengo que decirlo de alguna manera. Y dice, oye, mira quién soy, mira lo que hago, a ver si, no sé, digo, me gustaría trabajar con él. Claro, no sé, lo ves ujú, desde fuera y siempre piensas, hostia, será un tío inaccesible o tal y cual, no sé. A Raúl lo conocí a través de un anuncio, digo, pues si el Torre pone un día un anuncio, yo también contesto. Pero si no pone un ujú, anuncio, ¿cómo le contacto? Y ahí pasaron los meses y nada, me contactaron los de Monstruos, y ujú. nada, me dijeron que tenían un proyecto para hacer, que Juan iba a hacer el guión. Digo, hostia, que de puta madre. Me dijeron que iba a haber dos dibujantes, que el otro iba a ser Esteban Uraballen, que aparte me encanta porque acababa de ver el libro de, joder, Dun, nunca dun, me ¿no? acuerdo, ¿Los Sangre y Pluma es? Esa sangre y pluma. Vale. Y me parece que, bueno, ya me parecía con ese libro que era un dibujante extraordinario. Y ahí nada, entonces me dijeron, oye, pues Juan ha estado mirando los portafolios que teníamos, que tú nos habías enviado hacía años un material y le gustaste tú y ya está. Y de repente pues me vi trabajando en el proyecto este, en Dime tu nombre. Ujú. ¿Qué más? No sé. No, no, muy interesante, me lo apunto porque yo estaba ahí pensando en, oye, será relacionado con la serie, se podrá ver de forma diferente. Si ya se puede ver de forma diferente, pues casi que primero leo el cómic y luego veo la serie. Y que confío, sí, con todo el respeto a la serie, creo que el cómic va a estar mejor, no sé por qué. Ajá. Así que perfecto. Y ahora,
para que Raúl esté tranquilo, vamos a compartir esto que tengo por aquí, que es un portadón Ortiz, el que caminó con ellos, de Raúl Valén y Jaime Martínez. Ya puedes contar que la verdad que la portada tiene una pinta increíble. Está guapa, sí. Sí. Pues mira, empezaré al revés. Empezaré preguntándote qué es lo que te sugiere de qué trata este cómic viendo la portada. Pues me sugiere que de un soldado español que estuvo con los indígenas durante bastante tiempo y que casi se integró con ellos. Pues es que tenemos dentro de la historiografía española hay muchas historias de estas así que pasan a veces desapercibidas y la de Juan Ortiz es una de ellos, ¿no? Con el tiempo, un tal John Smith aprovechó y adornó una historia que conoció a una indígena y creó el libro de Pocahontas, que aunque Pocahontas existió como personaje real, pero poco tiene que ver con lo que él escribió en el libro y menos tiene que ver con lo que nos ha contado Disney muy edulcoradamente, ¿no? Entonces, cuando empecé con Jaime, que por cierto ya estamos trabajando en otro más, él tenía muchas ganas de volver a hacer algo así histórico y con Cascaborra y yo le propuse hacer esto. Julián, en este caso, nos dijo que sí, que adelante. Y entonces, bueno, hemos contado la historia de este chico, tenía 17 años, Juan Ortiz, se queda atrapado en la Florida sobre el 1500, creo que 16 o 27 o por ahí. Hacía poquito que habían empezado los viajes hacia América. Y bueno, se ve en mitad de una tribu que han tenido ya algún encontronazo con el Imperio Español y entonces se las hacen pasar bastante canutas. Digo lo de Pocahontas porque el cómic luego se extiende un poquito hacia eso, habrá que leerlo, pero una cosa que le dije a Jaime es, quiero que este cómic esté más cerca de la película Apocalipto, por ejemplo, que de la película, que de lo que pueda ser Pocahontas, ¿no? Y entonces aquello le fascinó. Y bueno, a partir de ahí todo el ambiente que hay, todo cómo hemos tratado a los personajes va muy en esa línea. Y nada, sale en la colección esta de historia de viñetas de España y en principio está para entre diciembre y enero. Seguramente ya está todo entregado. Ahora ya como ha dicho antes Valentín, con lo que pasa con las imprentas, depende mucho a veces de estas cosas, ¿no? Pero por nuestra parte está acabado ya y entregado. Raúl, una pregunta. Cuando haces un libro como, ahora soy yo el entrevistador, cuando haces un libro como Ortiz, ¿vale? Que es histórico, ¿qué tipo de libro histórico es? Quiero decir, ¿es un libro histórico en el que, como en muchas películas, te inventas, no, me he inventado un personaje, pues para darle un poco, reforzar aquí la historia, no sé qué, o es aquello en plan fiel a la historia verdadera? Cuando tú metes cosas de producción propia, es ficción histórica. Es decir, entras en un género diferente, que es ficción histórica. O ficción Y esto histórica. no es ficción histórica, Y esto no es ficción histórico, no. Entonces, aquí yo lo que hago es leerme todas las partes académicas de trabajos académicos que puedan tratar sobre esto. Entonces, leo tesis, leo pues artículos que se han escrito sobre el hecho en concreto. En este caso hay un Garcilaso de la Vega, que no es el nuestro, sino el nuestro. El Inca Garcilaso. Exacto, no es el Garcilaso de la Vega, el de la península, sino es el Inca Garcilaso de la Vega. Era sobrino nieto o algo así. Tenía parentesco con Yo he leído que no, ¿eh? Sí, yo he leído que no, ¿eh? Pero bueno. Eso ya tendríamos que irnos a la fuente, a ver qué fuente no creemos. Mira, aquí es que hablar con otro historiador da gusto, porque sabe de lo que hablo. Pero sí, el Inca que era del Perú y venía de la realeza y era un mestizo. Y entonces él se entrevistó con 2 soldados que lo conocieron en vida a Ortiz. Y lo escribió, narró de primera mano lo que 2 personas le dijeron, ¿no? Y después hizo un trabajo periodístico y lo reunió. Bueno, y ese ha sido digamos, la fuente clásica
de donde yo he bebido para hacer la historia. Obviamente no sabes cómo hablaban los personajes, no sabes cómo, digamos, qué tipo de actitud tenían. Eso sí que ya forma más parte del guionista, que le pone un poquito, pues, de vidilla a cada uno, pero no es tanto la ficción, sino es hilar hechos. Y entonces hay a veces que sí que hay escritos de los personajes que narraron cosas, o sea, me refiero que ha quedado escrito cosas que ellos dijeron y te puedes hacer una idea de cómo hablaban, un poquito lo que pensaban, pero muchas veces es por las acciones que ellos hacían. Ajá. Pues yo me imagino, pues este tío tiene que ser así, no puede ser de otra manera, ¿no? En este caso, Juan, es que era un chaval de 17 años, yo me pongo en esa piel, ¿no? Justo venía de atravesar todo el océano, que aquello sería ya en sí mismo era una aventura. Y viene, habrá visto a indígenas 4 veces, y a lo siguiente que ve son unos bárbaros que vienen, vamos, a pelarlos. Y se libra de la muerte porque se libra, porque, mira, de chiripa. Y después le pasan ciertas cosas, ¿no? Y aún así él, en vida, llegó a hacer y decir muchas cosas que hizo con los indígenas. Un poco ya, y dentro de la ficción, un poco como Bailando con Lobos, ¿no? Es decir, pues el típico personaje que se va Sí. al otro bando, que es como más desconocido, vive con ellos y entonces los entiende. Digamos que a este Ortiz le pasó un poco así. Y de ahí viene un poco el subtítulo, porque claro, estuvimos debatiendo durante tiempo cómo llamábamos a este cómic. Porque como si le llamamos Juan Ortiz, son nombres muy genéricos. Claro. Y entonces le teníamos que poner algo. Y Jaime dijo, mira, vamos a quitarle el Juan, solo vamos a poner Ortiz. Y le pones un subtítulo. Y dentro de los subtítulos que yo intenté para entre que despertara algo y que no hiciera spoiler, pues bueno, me queda muy poético el que caminó con ellos. Porque al final, bueno, da a entender algo más, que esto ya hay que leer el cómic para ver cómo acaba el tema y tal. Y entonces, bueno, a Jaime le pedí, digo, hazme lo más portada, lo más Conan posible que puedas y... No, es Sí, buen tip porque a la hora de Es que- para hacer un cómic histórico, ¿sabes? Es darle sí, un algo visual que te puede llevar a otros sitios sin engañar al lector. Y dices, esto es un cómic no, histórico. no. Pero esta visión un poco más de cómic, más de ficción, ¿sabes? Le va muy bien. Por eso hay que Está chula. jugar con estas cosas de, bueno, no estoy haciendo ficción en la historia, pero estoy cogiendo todas las cosas y todos los hechos, los estoy ordenando y les estoy dando una voz para que los personajes encajen con esas cosas que se está diciendo, ¿no? Obviamente, si pudiera entrevistarlos, pues haríamos unas cosas diferentes. Pero bueno, ahí digamos que ya es el guionista el que pone más de su parte, igual que el día que hice Numancia, por ejemplo, que es un cómic más largo, uno que hice con Pedro Segade. Numancia, que es una historia que me encanta, me apasiona. Pero hay muy poquito escrito sobre los celtibéricos. Muy poquito. De hecho, no hay ningún escrito de ellos. Hay 4 cosas y lo que se sabe a través de estudios, no a través de lo que ellos hayan podido hacer y sobre todo de los escritos de los otros. De Entonces, los claro, romanos, claro. cuando el enemigo escribe de ti, pues cosas buenas no va a decir. Entonces, yo en Numancia lo que hice fue crear 2 personajes, hablo de la familia y hablo de Escipión, que es el militar que entró aquí en España, que fue el que hizo el sitio y al final acabó con los numantinos. Y ahí sí que tiré de ficción y puse un personaje, que es Megara, y los enfrento a los 2, pero, y ahora viene la parte más friki de todas, recordé Star Trek 2, La ira de Khan, en la Ajá. cual el capitán Kirk con Khan no se ven nunca, no comparten nunca plano, sino que ambos se enfrentan y no llegan nunca a compartir plano. Y aquello me gustó. Y entonces utilicé un poquito eso como, digamos, como elemento narrativo. Y bueno, en Numancia explico esas 2 cosas. Te lo cuento para que veas que a veces la historia, bueno, Ajá. cada uno la Sí. hace de su manera y yo deseando que haya otro cómic de otras personas que hagan la historia de Ortiz o que hagan las de Numancia porque será otro punto de vista distinto de esas cosas, ¿no? Entonces, ahí está lo bonito de los cómics históricos y de las películas. Esto En esta ya no, digo, esto no es
Que en este ya digo, repito, queríamos hacer lo más cercano a Apocalipto posible, básicamente. Y rollo Conan y tal. Además, el villano mola mucho, porque, bueno, ya lo veréis cuando salga y tal. No tiene nariz. Los españoles le cortamos el tabique nasal y entonces el tío iba sin nariz. Entonces eso le da un aspecto y ahí Jaime Chimbo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya saldrá, ya esto, ya cuando estemos ya vuelvo otra vez con Jaime y damos la tabarra. Muy bien, pues bastantes ganas. La indicación, nunca una indicación para hacer una portada fue tan corta pero tan precisa, ¿no? Hazme algo, Conan. Y ya automáticamente cualquiera capta el código y sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Muy bien. Pues... Pero apuntaré, y es un detalle para Valentín. Te digo, Valentín, que nos pasó igual que con lo que has dicho de Umbriel, ¿eh? Para que veas que no eres el único, ¿eh? Y con otros me ha pasado algo parecido. Entonces, bueno, al final forma parte del proceso creativo ir haciendo hasta que queda esto y ya, una vez que lo tienes, hostia, es que es esto. Es esto. Y muy bien, muy contento con la portada esta también. Sí, muy chula. Pues bueno, habiendo repasado cómic ya en tienda, ojo que no solo Umbriel está en tienda, ni los que van a salir ahora están en tienda, los anteriores también se pueden pedir, que no caducan, ¿sabes? Que no te estás comiendo tú un Danone, ¿sabes? Que puedes pedirlo y lo bueno de eso, de los cómics es que no caducan. Y habiendo repasado todos estos títulos, pues nada, chicos, muchas gracias por venir a echar aquí un ratito. Espero que tengáis muchos más proyectos, que la verdad que ya se ve que hay muchos más proyectos y nos vemos en la próxima. Muy bien. Por supuesto, si nos invitas, aquí estaremos. Y para todos los que veáis el vídeo, dejad en los comentarios, pues bueno, eso, lo que os ha parecido la entrevista, si os habéis pillado alguno de los cómics que hemos hablado, si lo tenéis pendiente, vais a tener las redes de Valentín y de Raúl en la descripción para preguntarle cualquier duda que os surja y nos vemos en el próximo vídeo, evento, directo Saraos de la biblioteca de Michael. Hasta pronto.